La mayoría de las personas cree que lo que ve, lo que escucha y lo que interpreta es la verdad. Creen que reaccionan a la realidad, pero no. Reaccionan a su percepción de la realidad. Eso lo cambia todo, porque entonces el enemigo no está allá afuera, está adentro, en los filtros mentales, en los juicios automáticos, en los significados que fabricamos en milésimas de segundo sin darnos cuenta. Un mismo hecho, dos personas, dos reacciones completamente distintas. Una ve traición, otra ve una oportunidad de crecer. Una se hunde, otra se eleva. ¿Qué cambió? Nada externo, solo lo que cada una creyó ver. Los estoicos ya lo sabían. Epicteto lo dijo con una claridad brutal. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y esa simple frase puede liberar o destruir tu vida. Porque si lo que te hiere no es lo que pasó, sino lo que tú crees que pasó, entonces tienes más poder del que crees, pero también más responsabilidad. La neurociencia lo confirma. Tu cerebro no capta la realidad como una cámara de video. La reconstruye, la interpreta, la filtra, le da forma, color, sentido, basado en tu pasado, tus miedos, tus deseos y tus creencias. Resultado, tu percepción es una versión editada del mundo, y como toda edición, puede estar equivocada. Una historia real. Alicia caminaba por el pasillo del trabajo y vio a su jefe saludar a todos, menos a ella. En segundos, su mente ya había interpretado todo. Seguro está molesto conmigo, tal vez hice algo mal, o tal vez ya quiere despedirme. Su día entero se arruinó, estaba ansiosa, distante, confundida. Horas más tarde descubrió que su jefe simplemente no la vio. Estaba pensando en una llamada urgente que tenía que hacer. Nada más. ¿Quién destruyó su día? ¿Su jefe o su interpretación? Ese es el poder y el peligro de la percepción. Creamos realidades imaginarias y luego sufrimos dentro de ellas. Pero lo más fuerte de todo es esto. La mayoría no sabe que lo hace y por eso se siente víctima de todo. De los demás, del pasado, del clima, de la suerte. Y si en realidad no eres víctima, sino esclavo de tu forma de mirar. En este video vamos a explorar cómo se construye la percepción en tu mente, por qué muchas veces te miente, cómo cambiar tu realidad sin cambiar el mundo, y cómo los estoicos usaban esta verdad para ser libres incluso en medio del caos. Porque cuando dominas tu percepción, no necesitas que el mundo cambie para estar en paz. Solo necesitas cambiar la forma en que lo ves. Tu mente no espera a que tú pienses. Tu mente interpreta, clasifica, juzga, y lo hace antes de que tú tengas siquiera la oportunidad de reflexionar. Es como si tu cerebro fuera una sala de edición que trabaja en piloto automático. Tú no ves lo que es. Ves lo que tu mente ya decidió que es, y eso crea tu mundo. La ciencia lo deja claro. Cada segundo, tu cerebro recibe más de 11 millones de bits de información sensorial, pero solo puede procesar conscientemente unos 40. El resto lo filtra. ¿Y con qué lo filtra? Con tu pasado, con tus creencias, con tus traumas, con tus miedos. Es decir, tu percepción es una predicción, no una observación, una proyección de lo que ya conoces, una interpretación de lo que esperas encontrar. Por eso, cuando has sido traicionado una vez, tiendes a ver traición en donde no la hay. Cuando has sido humillado, ves desprecio en una mirada neutra. Cuando has sido ignorado, ves rechazo en el silencio. No estás viendo el presente, estás viendo tus heridas. La percepción no es objetiva, es emocional, y cada emoción no resuelta tiñe lo que ves. Historia real. Daniel vivía convencido de que nadie lo respetaba. Cada vez que alguien no lo saludaba como él esperaba, lo tomaba como una falta de respeto. Cada vez que alguien hablaba fuerte, lo sentía como una amenaza. Vivía a la defensiva, siempre en alerta,
siempre interpretando todo como un ataque. Un día, en terapia, se dio cuenta de algo devastador. No son los demás. Es que yo me sigo viendo como un niño que nadie escuchaba. Estoy percibiendo el mundo desde esa herida. Esa fue la primera vez que dejó de culpar al mundo y empezó a cuestionar su percepción. La mente ve lo que ha sido entrenada para ver. Y si no revisas tu entrenamiento, vivirás atrapado en un mundo que no es real, sino solo una distorsión de tu historia personal. Marco Aurelio, en su diario íntimo, escribió: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y puedes eliminar ese juicio en cualquier momento. Poderoso, ¿no? No dice cambia el mundo, dice cambia tu juicio, cambia tu percepción, porque al final no sufrimos por lo que es, sufrimos por lo que creemos que significa. La percepción no es solo lo que ves, es lo que crees que estás viendo, y eso se llama creencia. Las creencias no son opiniones inocentes, son los filtros que moldean tu mundo. Lo que crees determina lo que ves, y lo que ves confirma lo que crees. Un ciclo perfecto, un círculo vicioso, una cárcel invisible. Imagina esto, crees que la gente es egoísta. Entonces ves egoísmo en cada gesto, y cuando alguien no te saluda, lo confirmas. ¿Ves? Lo sabía. A la gente no le importo. Pero si creyeras que la gente está luchando con sus propios problemas, esa misma persona que no te saludó te haría pensar, tal vez está teniendo un mal día. La situación es la misma. El mundo es otro. Las creencias son como gafas sucias. Si no las limpias, todo lo ves distorsionado. Y crees que el problema es el mundo, cuando el problema es el cristal desde el que lo miras. La neurociencia lo respalda. Existe un fenómeno llamado sesgo de confirmación. Es la tendencia natural del cerebro a buscar pruebas que confirmen lo que ya cree, y a ignorar todo lo que lo contradice. Es decir, tu cerebro no quiere tener razón. Quiere mantener lo que ya cree. Por eso las creencias erróneas son tan difíciles de romper, porque no solo viven en tus pensamientos, viven en tu percepción. Y hasta que no las cuestiones, todo lo que veas va a seguir diciéndote lo mismo. Historia real. Marta había crecido en una familia donde se repetía constantemente: no confíes en nadie. Ya adulta, tenía problemas para hacer amistades duraderas. Siempre estaba esperando que alguien la defraudara. Cuando alguien cometía un error menor, lo tomaba como traición. Vivía tensa, vigilante, aislada. Pero un día, alguien le dijo algo que la quebró. ¿Y si no es que la gente te traiciona, sino que tú esperas que lo hagan y ves lo que temes? Ese día, Marta entendió. No estaba viendo a las personas, estaba viendo sus creencias proyectadas en ellas. El estoicismo enseña que no debemos confiar en nuestras primeras impresiones, porque muchas veces no son percepciones, son creencias disfrazadas de verdad. Y si no las cuestionas, si no las desarmas, si no las llevas a la luz, seguirás viendo un mundo que no existe, un mundo hecho de tus heridas. Pero cuando empiezas a mirar diferente, el mundo cambia sin que cambie nada, y eso es libertad. Tu percepción no solo está hecha de lo que ves, está hecha de las historias que te cuentas sobre lo que ves, y esas historias lo son todo. No vemos hechos, vemos narrativas internas disfrazadas de realidad, y muchas veces esas narrativas no las elegimos conscientemente. Nos las contaron. Las heredamos, las formamos en medio del dolor y luego las convertimos en ley. Una persona que fracasa en un negocio puede contarse dos historias. No sirvo para esto. Aprendí una lección valiosa. Mismo hecho, dos mundos completamente distintos. Una mujer que sufre una infidelidad puede pensar, no valgo nada, o puede pensar, esto no define mi valor, define la decisión de otra persona. ¿Ves la diferencia?
Las historias que te cuentas son las que te rompen o las que te reconstruyen. Carlos tenía 37 años y sentía que ya era tarde para cambiar de vida. Decía, ya tomé malas decisiones, perdí el tiempo. ¿Para qué empezar de nuevo? Pero lo que lo detenía no era su edad, no eran sus errores, era la historia que se contaba sobre esos errores. Hasta que un día, leyendo a Marco Aurelio, leyó, lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y entendió, ¿y si mi error no fue una maldición, sino el inicio de una nueva ruta? Ese cambio de percepción fue el inicio de todo. Hoy Carlos dirige su propia empresa, y cuando le preguntan qué fue lo que lo transformó, responde, la historia que me conté sobre lo que viví. La neurociencia apoya esta idea. Los estudios sobre narrativa personal muestran que las personas que reformulan sus historias pasadas con sentido y propósito viven más años, tienen menos ansiedad y muestran mayor resiliencia ante la adversidad. No es magia, es neuroplasticidad. El cerebro se reconfigura según la narrativa que repites. Los estoicos lo sabían sin tener escáneres cerebrales. Por eso insistían en revisar constantemente tus pensamientos, tus juicios, tus narrativas internas, porque sabían que tu percepción es un reflejo de lo que te dices en silencio cada día. ¿Y tú, qué historia te estás contando sobre ti mismo? ¿Es una historia que te rompe? ¿O es una historia que te construye? ¿Es una historia heredada o una que elegiste? Porque si tú no eliges tu narrativa, alguien más la elige por ti. Y eso es vivir en una cárcel sin barrotes. La mayoría cree que para sentirse mejor necesita que algo cambie afuera, que la persona que lo hirió se disculpe, que la situación mejore, que el entorno sea más justo, que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero el estoicismo plantea lo contrario. Si no puedes cambiar lo externo, cambia cómo lo percibes. Y eso sí depende de ti. Paso 1. Hazte consciente de tus juicios. Lo primero no es cambiar la percepción, es verla, detectarla, hacerla visible. Pregúntate cada vez que algo te molesta, ¿estoy viendo lo que es o lo que creo que significa? ¿Estoy interpretando esto desde una herida? ¿Este pensamiento es útil o me hace más pequeño? Porque a veces la herida no está en el momento, está en el significado que le das. Paso 2. Corta la historia. Cada vez que veas que te estás contando una historia catastrófica, detente. Hazlo literal, di en voz alta o en tu mente. Esta es solo una historia, no es un hecho. Repetir esa frase crea un espacio entre tú y el impulso emocional. Ese espacio es tu libertad. Paso 3. Reformula. No se trata de mentirte. Se trata de reformular tu percepción desde el poder, no desde la víctima. Ejemplos reales. Me dejó. Estoy libre para encontrar algo real. Fallé. Ya sé cómo no hacerlo. Estoy más cerca. Me ignoró. Quizá no tiene idea de lo que necesito. Tal vez no sabe cómo darlo. Todo está mal. Estoy incómodo. Y eso me está mostrando que algo necesita mi atención. No es positivismo barato. Es reconstrucción consciente. Paso 4. Observa sin juzgar. Los estoicos practicaban el arte de ver sin añadir sufrimiento. Observar los hechos con claridad, sin dramatismo, sin adornos, sin etiquetas. Entrena tu mente para ver las cosas como son, no como te hacen sentir en automático. Por ejemplo, no digas, fue una falta de respeto. Di, no me saludó. No digas, me está ignorando a propósito. Di, no ha respondido mi mensaje. Esa pequeña diferencia reduce la carga emocional y te permite responder con inteligencia, no con impulso. Paso 5. Entrena tu percepción a diario. Así como entrenas el cuerpo, la percepción también se entrena. ¿Cómo?
Escribe cada noche 3 cosas que interpretaste mal durante el día. Haz pausas de 5 segundos antes de responder cuando algo te molesta. Lee filosofía práctica, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Escucha a tu cuerpo. Él reacciona antes que tu mente consciente. Rodéate de personas que no alimenten tu drama, sino tu discernimiento. Recuerda esto, no necesitas que la vida sea perfecta para sentir paz. Necesitas mirar diferente, porque a veces el problema no está en lo que ves, está en cómo lo estás mirando. Imagina que vas caminando con una piedra en el zapato. Te duele, pero no sabes de dónde viene ese malestar. Culpas al camino, a tus zapatos, al clima, a los demás caminantes, hasta que un día te detienes, te quitas el zapato y ves la piedra. Ahí te das cuenta de algo poderoso. Siempre fue eso. Siempre estuvo ahí. Y mientras no lo vieras, nada afuera iba a cambiar lo que sentías. Así es la percepción. Una piedra invisible que distorsiona todo, hasta que la ves. No eres débil por haber sufrido. No eres ingenuo por haber interpretado mal. Eres humano, y por eso tienes algo que ninguna otra especie tiene, la capacidad de observar tu propio pensamiento y transformarlo. Había una mujer llamada Teresa. Pasó años pensando que su madre no la quería. Recordaba con dolor las veces que su madre fue dura, silenciosa, distante. Vivió con esa herida, y cada gesto frío lo interpretaba como confirmación. Nunca me quiso. Un día, en una conversación con una tía, escuchó algo que cambió todo. Tu mamá perdió a su madre siendo niña. Aprendió a sobrevivir sin expresar amor. Pero cada vez que te ponía un suéter, cada vez que cocinaba, cada vez que te esperaba despierta, era su forma de decir, te amo. Teresa se quebró, y luego lloró como nunca, no de tristeza, sino de liberación. No cambió su pasado, no cambió su madre, cambió su percepción, y eso cambió su historia. Tú puedes hacer lo mismo, hoy, ahora. Puedes mirar tu vida con nuevos ojos, sin los filtros del miedo, sin los lentes del resentimiento, sin las gafas del juicio automático. Puedes elegir una percepción que te fortalezca, una narrativa que te libere, una forma de ver el mundo que te devuelva el poder. Porque cuando cambia tu percepción, no solo cambia cómo te sientes, cambia quién eres, cambia lo que haces y cambia hacia dónde vas. No necesitas que el mundo sea distinto, necesitas despertar, necesitas mirar de nuevo, con calma, con coraje y con conciencia. Suscríbete a OT Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión puede cambiarlo todo.